Lucas capítulo 18, vamos a leer los versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, el pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En una forma bien sencilla, el Señor trata de responder en esta parábola una inquietud bien profunda. ¿Cómo puede un hombre pecador ser aceptado por un Dios justo? Reconociendo que nosotros somos pecadores, reconociendo que hemos transgredido la ley de Dios y reconociendo que Dios es infinitamente santo e infinitamente justo, ¿cómo podemos nosotros ser aceptados por Él? El Señor percibe que entre sus oyentes algunas personas pensaban que Dios las aceptaría en base a su carácter personal y por la fidelidad de ellos en el cumplimiento de sus deberes religiosos. Noten que el texto dice que el Señor notó que algunos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Y es precisamente para destruir ese sentido de autoconfianza que el Señor narra esta historia. Los personajes de este relato representan los 2 extremos de la sociedad judía. Aquí vemos a un fariseo y aquí vemos a un publicano. Mientras el fariseo representa la religiosidad, el moralismo, la conducta externa intachable, el publicano es la imagen misma del hombre sin escrúpulos, el traidor de su pueblo que cobra impuestos a sus hermanos de raza para dárselos al romano opresor. Y como si todo esto fuera poco, hombres reconocidos por abultar los impuestos para quedarse con una parte. Es decir, que los publicanos, además de todos, eran ladrones, porque tan ladrón es el que cobra más impuestos del que debe, como aquel que no paga los impuestos que debe. Y la Biblia los estima como ladrones, extorsionadores. Y estos 2 hombres, un publicano y un fariseo, suben al templo a orar. El fariseo, en una forma claramente orgullosa, ofrece una oración a su propio ego. Dice aquí que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Su oración es la expresión de un hombre que está contento consigo mismo. Contento con lo que él era en su carácter personal, dice: Señor, yo te doy gracias que yo no soy como los otros hombres. Aquellos son ladrones, injustos, adúlteros, pero yo no. Y contento con lo que él hacía. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Es decir, que en la mente de este fariseo, Dios tenía que aceptarlo a él. Dios habría de aceptarlo por su carácter personal y por su fidelidad en el cumplimiento de sus deberes religiosos. Es como si este hombre hubiese subido al templo y le hubiese dicho a Dios: Señor, acéptame en base a lo que soy, porque yo no soy como los otros hombres. Mi carácter es adecuado para encontrar aceptación delante de ti. Noten que este hombre estaba cerca del santuario. Él no veía en él ninguna razón para estar lejos de Dios. Por eso cuando sube al templo a orar, él se coloca bien cerca del lugar santísimo. Y en contraste con el fariseo, tenemos al publicano. No solo avergonzado por su propio pecado, sino también por la conciencia de encontrarse delante de un Dios infinitamente santo e infinitamente justo. Este hombre sabía que había violado la ley de Dios y sabía que no podía ser aceptado en el tribunal divino por ninguna cosa que él pudiera llevar delante de Dios. Él no tenía nada que ofrecer que no fuera su pecado. Y es con esa conciencia que este pecador clama angustiado: Dios,
sé propicio a mí, el pecador. Es como el texto original dice. De entre todos los pecadores, yo debo ser el más grande de los pecadores. En otras palabras, este publicano está pidiendo a Dios que aparte su ira de él. Eso es lo que significa ser propicio a mí. Aparta tu ira de mí. Por misericordia concédeme tu favor. Y el veredicto del Señor es claro y preciso con respecto a cómo Dios vio la oración de uno y la oración de otro. El publicano descendió a su casa justificado, mientras el fariseo regresó con la ira de Dios morando sobre él. Noten, hermanos, las palabras del versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque, aquí está la explicación, cualquiera que se humilla será enaltecido, pero cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Y podríamos decir que aquí encontramos una especie de ley universal, aunque aplicada a un caso particular. El que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Esa es la forma que Dios trata con nosotros en todo tipo de contexto. Hermanos, ¿cuál es el problema más grave del ser humano? El más grave de todos. El problema más grave del ser humano es el orgullo, es su soberbia. El hecho de nosotros creer que somos importantes y que en nosotros mismos somos autosuficientes. No necesitamos absolutamente nada, ni necesitamos absolutamente a nadie. Por ello Dios trata con nosotros de una manera tal que nuestra soberbia sea abatida. De ese modo su gloria es preservada y nosotros somos beneficiados al contemplar nuestra pequeñez y nuestra impotencia. ¿Saben lo que dice la Biblia? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Él entonces nos humilla para poder dispensarnos su gracia. Y en el caso que nos ocupa podemos decir que no existe un medio más humillante para el hombre que aquel que Dios ha diseñado para aceptarnos en su presencia. No existe un medio más humillante para el hombre que aquel que Dios ha diseñado para aceptarnos en su presencia. Este publicano fue justificado, aceptado por Dios, y es obvio que él no tenía nada en sí mismo que pudiera mover a Dios a hacer tal cosa. Y yo me pregunto, ¿y acaso tenía el fariseo algo que lo hiciera digno de ser aceptado delante de Dios? No, tampoco tenía nada. El problema es que él no sabía que no tenía nada. Y por eso no fue justificado. La semana pasada nosotros iniciamos esta serie de estudios sobre esta doctrina de la justificación por la fe, en la cual se encuentra comprendida la esencia misma del Evangelio de Cristo. En el estudio pasado nos limitamos a definir bíblicamente el significado de esta palabra. Y decíamos que justificar significa simplemente declarar justa a una persona. Los padres deben ocuparse con sus niños, de cuando lleguen a la casa, preguntarle, niños, ¿qué es lo que significa justificar? Y ellos deben responder, significar significa declarar justa a una persona. Se trata de un término legal, completamente legal. Es decir, que no podemos hablar de justificación sin hacer referencia a un tribunal, a un acusado, a una ley que ha sido violada y a un juez. Cada vez que hablemos de justificación tiene que ser en el contexto de un tribunal. Y si estamos hablando de la justificación del punto de vista del Evangelio, el tribunal es el augusto tribunal de Dios, el juez es el Dios justo e infalible, los acusados somos nosotros, y la base de esa acusación es que nosotros hemos transgredido la ley de Dios, hemos transgredido la ley de Dios. Ser justificado significa entonces ser declarado justos en ese augusto tribunal, como si nunca hubiésemos quebrantado la ley de Dios, sino más bien como si desde siempre la hubiésemos cumplido a la perfección. Eso es lo que significa ser justificado. Cuando el Señor declaró que ese publicano fue justificado, es como si Cristo hubiese dicho a este hombre, vete en paz, todos tus pecados han sido perdonados, has sido aceptado por Dios. Eso fue lo que Cristo quiso decir. Este hombre que no tenía nada que presentar delante de Dios que no sea su pecado, que no podía hacer alarde de su religiosidad como el fariseo, cuya conciencia culpable lo mantenía alejado de Dios, avergonzado delante de su presencia, ese hombre
fue declarado inocente en el augusto tribunal divino. Él fue justificado. Habiendo entonces considerado la semana pasada el significado bíblico del término, veamos ahora en segundo lugar, una declaración teológica precisa de esta doctrina. Habiendo visto el significado del término justificar, vamos a ver ahora una declaración teológica precisa de esta doctrina. Hermanos, cuando estamos tratando con una doctrina del Evangelio, no basta simplemente con conocer 2 o 3 textos bíblicos que nos hablen del asunto. Nosotros debemos ser capaces de dar una declaración exacta de lo que nosotros decimos creer. Dios se nos reveló a nosotros a través de palabras. Y cada una de las palabras que aparece en este texto sagrado fue cuidadosamente escogida por el Espíritu Santo para que pudiese ser una expresión exacta de la mente de Dios. Vamos a ver un ejemplo de este cuidado que tiene Dios con su palabra. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dios se preocupó de elegir, de escoger cada palabra que está en el texto sagrado. ¿Para qué? Para que esta palabra de Dios sea una expresión exacta de la mente divina con respecto a cualquier asunto. En Gálatas capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo está citando el Antiguo Testamento. Y dice aquí, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice Pablo, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Él está citando el Antiguo Testamento y le dice a los hermanos de Galacia, noten que el Señor dice que esa promesa fue hecha a Abraham y a su simiente. Pablo hace aquí alusión al hecho de que la palabra está en singular, no en plural. Es decir, que hasta el hecho de que esta palabra esté en singular fue elegida por el Espíritu Santo de esa manera. Y Pablo basa aquí toda una argumentación para la doctrina que él está presentando en un singular. Porque aún ese singular fue elegido por el Espíritu Santo. Dios es preciso en la forma en que revela su pensamiento. Y hermanos, si Dios fue tan cuidadoso en la selección de cada una de sus palabras, nosotros debemos tener el mismo cuidado a la hora de definir una doctrina bíblica. Debemos tener el mismo cuidado que tuvo Dios a la hora de definir una doctrina bíblica. Y en el caso que nos ocupa, haremos uso de los catecismos de Westminster, tanto el menor como el mayor, por cuanto encontramos que la definición que nos proveen dichos catecismos de la justificación es una declaración exacta de la enseñanza bíblica al respecto. Pero antes de pasar a considerar esas declaraciones doctrinales, debemos decir algunas cosas breves acerca de estos catecismos y de la legitimidad que tenemos de hacer uso de ellos en esta mañana. Y digo esto porque quizás en la mente de algunos puede estar pasando esta idea. ¿Por qué citar un catecismo que fue escrito por hombres si tenemos la palabra de Dios? Otros pueden levantar su voz quizás diciendo, no aceptamos la autoridad de ninguna confesión de fe, de ningún catecismo, sino únicamente de la Biblia. Y aquí tenemos que decir, hermanos, que la única autoridad de un creyente es la infalible palabra de Dios. No son los catecismos, no son las confesiones de fe. La única autoridad infalible de un cristiano es la palabra de Dios. Pero debemos entender que no basta que un creyente diga, yo creo en la Biblia. Porque muchas sectas falsas afirman exactamente lo mismo. Permítanme ilustrarlo citando a un autor. Un autor dice en un libro, para arribar a toda la verdad, debemos echar a un lado los prejuicios religiosos. Debemos dejar que Dios hable por sí mismo. Nuestra apelación es la Biblia para la verdad. Y yo le pregunto a cualquier hermano en esta iglesia, ¿qué de falso tiene esta declaración que acabo de mencionar de ese autor? Ninguno, nada de falso. Él está diciendo algo que es completamente verdadero. Si nosotros queremos arribar a toda verdad, debemos echar a un lado los prejuicios religiosos. Eso es cierto. Si queremos llegar a la verdad, tenemos que dejar que sea Dios mismo quien hable. Eso es verdad. Y cuando apelamos en cualquier doctrina, la Biblia es nuestra fuente final de apelación. ¿Saben qué es lo único incorrecto de esa declaración? Que esa declaración aparece en el libro Sea Dios Veraz de los Testigos de Jehová. Ellos afirman creer la Biblia. Y lo que este hombre está diciendo es verdad. Pero nosotros sabemos que lo que hay detrás de esa declaración es herético.
El asunto entonces no es tan simple como decir yo solo creo en la Biblia. También es necesario que nosotros definamos qué es lo que nosotros creemos que la Biblia enseña. No basta con decir yo creo en la Biblia. Y es precisamente en este contexto que han surgido las distintas confesiones y credos a lo largo de toda la historia. Hermanos, el Espíritu Santo ha estado trabajando en la iglesia fiel a lo largo de su historia, guiándola hacia una definición teológica correcta en momentos de ciertas confusiones. Así, por ejemplo, nació el famoso credo niceno, que mucha gente recita a veces sin saber ni siquiera lo que están diciendo. El credo niceno ocurre en el año 325, cuando sale un hereje llamado Arrio diciendo que Cristo no era Dios. La iglesia fiel se reúne y esos teólogos llevan adelante una declaración de fe basada en la Escritura, diciendo creemos en Jesucristo, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Una declaración teológica que nosotros 20 siglos después afirmamos como nuestra también. Así también nace la declaración del concilio de Calcedonia con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo y todas las confesiones que han habido a lo largo de la historia. Las confesiones de fe no son más que declaraciones de fe. La palabra credo es una palabra latina que significa yo creo. Por ejemplo, cuando usted dice yo creo solo en la Biblia, ya usted está haciendo una confesión de fe. Usted está diciendo que usted no acepta el libro del Mormón, que usted no acepta los libros del Ellen G. White, que usted no acepta los libros de los testigos de Jehová. Usted está diciendo, yo creo que la Biblia es mi única fuente de fe y práctica, mi única autoridad infalible. Eso es un credo, eso es una confesión de fe. Y la razón por la que nosotros haremos uso de los catecismos basados en la confesión de fe de Westminster es porque pensamos que son una expresión fidedigna de la enseñanza bíblica acerca de la doctrina de la justificación. Para que nadie se moleste con esta palabra catecismo, esta palabra es correcta. La palabra catecismo simplemente significa enseñar. Es un libro que nosotros utilizamos para catequizar, para enseñar a otros, sean niños o sean adultos. La confesión de fe de Westminster fue el producto de cerca de 100 de teólogos puritanos de Irlanda, Escocia e Inglaterra, que se reunieron en el 1642 en la abadía de Westminster para definir allí este centenar de teólogos todos y cada una de las doctrinas que nosotros profesamos creer. El resultado fue la confesión de fe de Westminster, el catecismo mayor, ideado para educar a los adultos en la doctrina, el catecismo menor, ideado para educar a los niños. Estas personas se reunieron durante 4 años, más de 1000 reuniones tuvieron para poder decir al final, esto es lo que nosotros creemos. Y por eso nosotros vamos a hacer uso de esa confesión. Dice Richard Baxter, hablando de ese grupo de teólogos que se reunió en la abadía de Westminster, desde los días de los apóstoles, nunca ha habido un sínodo de teólogos más excelentes, desde los días de los apóstoles. Y lo está diciendo nada más y nada menos que Richard Baxter, un hombre ante el cual me imagino que estos mismos teólogos se quitaban el sombrero. En esta época de Westminster, los niños eran instruidos de tal manera que podían dar definiciones teológicas con más precisión que muchos de los adultos que llenan nuestras iglesias hoy día. Hermanos, es nuestro deber catequizar a nuestros hijos. Oigan bien, hermanos, es nuestro deber catequizar a nuestros hijos, llenarles sus mentes de la verdad de Dios. Y para esa tarea, nosotros, por lo menos los pastores de esta iglesia, no conocemos ningún otro documento que pueda ser más adecuado que el Catecismo Menor de Westminster. No conocemos un documento que pueda ser más adecuado que el Catecismo Menor de Westminster. Y óiganme bien, hermanos, padres de nuestra iglesia, ustedes tienen la responsabilidad de catequizar a vuestros hijos. ¿Y qué dice el Catecismo Menor de Westminster con respecto a la justificación? En la pregunta 32 del Catecismo dice, ¿qué es la justificación? Respuesta, justificación es un acto de la libre gracia de Dios
por medio del cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos en su presencia. Mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos únicamente por la fe. Esta es la respuesta que recibiremos de un niño que esté siendo teológicamente instruido por sus padres. ¿Qué es la justificación? Es el acto de la libre gracia de Dios, por medio del cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos en su presencia, mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos únicamente por la fe. La Escritura dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios actúa por medio de la verdad que Él nos ha revelado. Al instruir a nuestros hijos en esa verdad, estamos proveyéndoles un antídoto a sus mentes que los va a proteger del error, a la vez que estamos preparando sus almas para la aceptación de esas verdades. Ahora, como esa declaración doctrinal es como una especie de filete de unas 16 libras, 16 onzas, mejor dicho, tenemos ahora que partirlo en pedazos más pequeños para poder asimilarlo mejor. En esta declaración doctrinal del Catecismo Menor, dedicado a los niños, no a los adultos todavía, eso es el Catecismo Mayor. Pero en esta declaración dedicada a los niños, nosotros vemos 6 elementos con respecto a la justificación. En primer lugar, el autor de la justificación. Bueno, el autor es Dios. Dice, es un acto de la libre gracia de Dios. En segundo lugar, vemos la fuente de la justificación. ¿Qué mueve a Dios justificar al pecador? Dice aquí, es un acto de la libre gracia de Dios. La fuente, la libre gracia de Dios. Vemos también la esencia de la justificación. ¿Qué es la justificación? Perdón y aceptación en la presencia de Dios. Perdón y aceptación en la presencia de Dios. Vemos la base de la justificación. ¿Cómo es que Dios puede declarar justo a un pecador? En base a la justicia de Cristo. Esa es la base de la justificación, la justicia de Cristo. Vemos también en esa declaración el método de la justificación por imputación. Niños, no se confundan todavía. Esta palabra va a ser explicada en otro sermón. Pero por ahora recuerden eso, es por imputación. Esa palabra significa simplemente poner en la cuenta de otro. Por ejemplo, para que los niños que están aquí me entiendan, y muchos adultos también, si yo tengo una cuenta bancaria y en mi cuenta yo tengo apenas 3,000 pesos, pero viene otra persona y mete en mi cuenta 15,000 pesos, esos 15,000 pesos vienen a ser míos porque me los han imputado, los han puesto en mi cuenta. Bueno, nosotros tenemos una cuenta celestial. El único problema es que en esta cuenta lo que hay solamente son débitos. Nosotros hemos violado la ley de Dios, nunca hemos hecho nada que nos gane el favor de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Que en esa cuenta celestial toma nuestra cuenta llena de pecados y la crucifica en la cruz de Cristo, y en cambio Dios pone en nuestra cuenta la justicia del Señor. Este es el método que Dios utiliza para justificar al pecador. Y si perdemos el método, perdemos la verdad. Es por imputación. Y por último, vemos en este catecismo el medio de recepción. ¿Cómo el pecador se hace partícipe de esta justificación? Por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Y qué dice el Catecismo Mayor? Bueno, el Catecismo Mayor, como es para adultos, avanza unos kilómetros más adelante. Vamos a leer la declaración doctrinal del Catecismo Mayor de Westminster. Dice lo siguiente. ¿Qué es la justificación? Responde. Justificación es un acto de la libre gracia de Dios, igual al menor, dirigido a pecadores. Esto no está en la confesión menor. Dirigido a pecadores, en el cual Él perdona todos sus pecados, aceptando y considerando sus personas como justas en su presencia, no por ninguna cosa obrada en ellos o por ellos, sino únicamente por la obediencia perfecta y completa satisfacción de Cristo, imputada a ellos por Dios y recibida solamente por la fe. Si ustedes se dan cuenta, en esta declaración de fe del Catecismo Mayor, están los mismos elementos que en el Catecismo Menor. Ahí está el autor de la justificación, la fuente, la esencia, la base, el método y el medio. Pero hay algo adicional, los objetos de la justificación.
¿Quiénes son los objetos de la justificación? Pecadores. Dice la Biblia, Dios justifica al impío. Una palabra que molesta a algunos. Dios justifica al impío. Lo primero que tú tienes que saber para poder ser justificado por el Señor es que tú eres un impío, porque Dios justifica al impío. El Evangelio ha sido traído a este mundo, no para todo el mundo, no. El Evangelio es para una élite de personas en este mundo. El Evangelio es solamente para un grupito de personas. ¿Saben para quiénes? Para aquellos que se consideran miserables pecadores delante de Dios. El Evangelio no es para todo el mundo. Cristo dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No es para todo el mundo el Evangelio, sino solamente para aquellos que se dan cuenta que son unos miserables delante del Señor. Pero como decíamos hace un momento, la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Estos catecismos no son inspirados por Dios y por tanto solo debemos tomar sus declaraciones doctrinales como buenas y válidas hasta donde estas declaraciones concuerden con la enseñanza bíblica. Y eso es precisamente lo que trataremos de probar a partir de este momento. En el resto de los mensajes de esta serie tomaremos cada uno de los elementos que aparecen en estas declaraciones doctrinales. No solo para explicarlos más detalladamente, sino también para probar que están de acuerdo con la enseñanza de la Escritura al respecto. Así que habiendo considerado ya el significado bíblico de la palabra justificación y habiendo dado una declaración teológica precisa, vamos ahora en tercer lugar a ver la base bíblica de estas declaraciones teológicas. En tercer lugar, la base bíblica de estas declaraciones teológicas. Y por hoy en la mañana, por amor a vosotros, vamos a tomar solo un elemento. El resto seguiremos ampliándolo la semana próxima. El autor de la justificación. Primer elemento que vemos en la declaración del Catecismo Menor y Mayor, el autor de la justificación. Estas declaraciones afirman en un lenguaje inequívoco que Dios es el autor de la justificación. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso significa que la justificación es algo que nace de la iniciativa de Dios, no del pecador, no. La justificación es algo que nace de la iniciativa de Dios. Él declara justo al pecador, ya que Él es el dador de la ley, el juez que juzga nuestras transgresiones y por tanto el único que tiene autoridad para declarar inocente a una persona. Veamos algunas citas bíblicas para demostrar que el Catecismo Menor y el Catecismo Mayor están en lo cierto en eso. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 29 al 31. El sujeto tácito y sobreentendido de este texto es Dios, porque en el versículo 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque a los que antes conoció, quien Dios, también los predestinó Dios para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí quiero leer literalmente como aparece en el texto original porque es importante. Y a los que Él predestinó, a estos también llamó. Y a los que Él llamó, a estos también justificó. Y a los que Él justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el texto griego, en el versículo 30, se enfatiza y se repite constantemente el pronombre personal, Él. Él los conoció, Él los llamó, Él los justificó y Él los glorificó. Él, en todo momento, Dios es el autor de la justificación. Y hermanos, quiero que ustedes noten que si nosotros queremos preservar el Evangelio en todo su esplendor, si queremos preservar intacto el mensaje del Evangelio, tenemos que predicarlo en el contexto de estas verdades. ¿De cuáles verdades? De la verdad de que es de Dios que sale la iniciativa de perdonar al pecador. Dios elige al pecador en la eternidad. Él los predestina por su gracia, sin ver nada en el pecador que pueda ser movido a misericordia. Él los llama en el tiempo y Él los justifica. Estuve leyendo en esta semana en la biografía de George Whitefield, que en una ocasión este grande evangelista, se dice que el más grande evangelista después del apóstol Pablo, escribió una carta a los hermanos Wesley, John Charles Wesley,
porque los hermanos Wesley penosamente no creían en la doctrina de la predestinación. Más adelante, Charles Wesley cambió de parecer, pero al principio ellos no estaban convencidos de esa verdad. Y Whitefield le escribió una carta a estos dos queridos amigos del alma, pero les dijo a ellos: yo debo predicar el Evangelio de Cristo, y esto no puedo hacerlo ahora sin hablar acerca de la elección. Yo no puedo, dice Whitefield, predicar el Evangelio de Cristo sin hablar de la elección divina. Y hermanos, es importante que el pecador entienda eso. ¿Saben por qué? Porque esa es la única verdad que podrá humillar la soberbia del pecador. Esto no es que yo estoy buscando a Dios. No, amigo mío, no te engañes. Dios te está buscando a ti, porque dice la Escritura que no hay ni un solo hombre en este mundo que busque a Dios de motus propio. El pecador es demasiado orgulloso para creer eso. No, amigo, no. La iniciativa parte de Dios. Y si no predicamos el Evangelio en el contexto de la predestinación y la elección divina, entonces ya no es Evangelio. Dios justifica al pecador. Romanos capítulo 3, versículos 25 al 26. Romanos capítulo 3, versículo 25 al 26. Hablando de Cristo, dice que Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién justifica al pecador? Dice aquí, Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y más adelante en el versículo 30, dice Pablo, porque Dios es uno solo, y Él justificará por fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dice aquí, Dios justificará por la fe. Amigo, no existe nada en la Escritura que nos haga pensar que una persona pueda justificarse a sí mismo como intentaba neciamente el fariseo de nuestra parábola. Él va delante de Dios y le dice: Dios, aquí estoy, acéptame. Tengo un carácter justo, yo no soy ladrón, yo no soy injusto, yo no soy adúltero, yo no le hago mal a nadie, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, aquí estoy yo, Señor, justificándome a mí mismo. Y Dios dice: ese hombre descendió a su casa con la ira de Dios morando sobre su cabeza. Amigo pecador, óyeme una cosa, no existe nada en la Escritura que pueda hacer creer a un hombre semejante insensatez. El hombre no puede justificarse a sí mismo. Dios es el que justifica. Él es quien toma la iniciativa y Él tiene sus métodos. Y el método de Dios es no por obras, sino por medio de la fe. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Otra vez aquí el sujeto tácito y sobreentendido es Dios. Y dice más, por Él, es decir, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué hermoso texto. Y el versículo 31 nos dice por qué Dios lo ha hecho de esta manera, para que, como está escrito, el que se vaya a gloriar, que se gloríe en el Señor. No hay ninguna gloria personal. El que se gloría, que se gloríe en el Señor. Ah, yo fui justificado porque yo vine a Cristo. Eso es verdad, pero ¿por qué tú viniste a Cristo? Aquí dice más, por Él estáis vosotros en Cristo. Cuando una persona viene al conocimiento de Cristo, depositando su fe en Él y por consecuencia siendo justificado, es porque Dios, no tú, no tu alma, es porque Dios ha hecho algo en tal persona. Por Él estamos en Cristo y por Él hemos sido justificados.
En una ocasión el Señor Jesucristo preguntó a sus apóstoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Buenos, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres Jeremías, otros que tú eres Elías o alguno de los profetas. Y Cristo pregunta a sus apóstoles, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y ahí viene el impetuoso Pedro, el portavoz del grupo vocal, y dice, nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Cristo a este hombre? Oye, Pedro, qué inteligente eres. Oye, Pedro, qué percepción más aguda. ¿Cómo te diste cuenta? Cristo le dice, Pedro, bienaventurado eres, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si Dios el Padre no hubiese tomado la iniciativa de revelar en el corazón de Pedro quién era Jesucristo, Pedro hubiese tenido la misma opinión que el resto del pueblo. Así que, amigo, oye una cosa, cuando alguien te pregunte quién es Jesucristo y tú le respondas que Jesucristo fue un gran hombre, que Jesucristo fue un gran maestro, eso es una prueba de que Dios el Padre no ha abierto tu entendimiento. ¿Y sabes por qué no ha abierto tu entendimiento? Por tu orgullo y por tu soberbia. No es culpa de Dios. Pedro, bienaventurado eres, porque eso te lo reveló Dios. Y en Hechos capítulo 16 nos cuenta el apóstol Lucas la historia de que Pablo llega a la ciudad de Filipos, se encuentra con unas mujeres orando en el río, mujeres temerosas de Dios, pero no con el conocimiento del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo predica el Evangelio y dice en Hechos capítulo 16, versículo 14, mas el Señor abrió el entendimiento de Lidia, abrió su corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Si el Señor no hubiese hecho primero esa obra en el corazón de Lidia, ella hubiese oído la predicación de Pablo simplemente como una charla interesante. Pero el Señor, por su misericordia, abrió su entendimiento. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3. Hermanos, son textos muy sencillos. No nos estamos complicando la vida aquí, simplemente estamos tratando de ver tranquilamente lo que la Biblia dice. Filipenses capítulo 3, versículo 8. El apóstol Pablo, luego de dar su pedigrí y decir, miren todo lo que yo era cuando yo era inconverso, yo era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, nací en la tribu de Benjamín, y esa tribu es muy especial porque de allí salió el primer rey de Israel, el rey Saúl, y además Benjamín fue el único que nació en la tierra prometida. Dice Pablo, si por pedigrí es, yo tengo las puertas del cielo abiertas, pero dice él que cuando él conoció a Cristo, su esquema de pensamiento cambió. Versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Y qué fue lo que el apóstol Pablo perdió y lo tuvo por basura? Sus posesiones. No, el apóstol Pablo no era rico. Cuando él está diciendo aquí, yo lo he perdido todo, él está diciendo, yo perdí mi propia justicia. Todas aquellas cosas en las que yo me gloriaba en la carne, lo perdí todo. Y ahora entiendo que mis buenas obras, el guardar la ley de Dios y todo lo que yo hacía, es una basura delante de Dios. Y ser hallado en él, versículo 9, no teniendo mi propia justicia. Le oro al Señor que el Espíritu Santo pueda clavar esas palabras en el corazón de los que están aquí sin Cristo en esta mañana. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Quién justifica al pecador? Dios. ¿Cómo justifica al pecador? Por medio de la fe, imputándole la justicia de Cristo. Pablo dice, yo perdí mi propia justicia. Hasta que un hombre no comprende esa verdad y se despoja de su propia justicia y abraza humillado la justicia de Cristo, no puede ser declarado inocente delante de Dios. Nosotros podemos derivar algunas conclusiones de estas verdades. Dios es el autor de la justificación. ¿Y qué podemos aprender de eso? En primer lugar, a modo de conclusión, es una declaración que ninguna otra persona puede hacer.
¿Por qué Dios es el autor de la justificación? En primer lugar, porque ninguna otra persona puede hacer eso. Solo Dios tiene derecho a declarar a una persona justa en su presencia. Si usted tiene un caso aquí, por ejemplo, usted va a la corte, si no lo resuelven en la corte, finalmente llegará a la Suprema Corte de Justicia, que es la única que puede dar un veredicto inapelable, la Suprema Corte de Justicia. Pues bien, la Corte Divina, en la cual el Creador nuestro y el que ha sido dador de la ley es el juez, es la única corte que puede declarar algo semejante. Solo en la corte de Dios se puede declarar inocente a una persona. ¿Por qué Dios es el que justifica al pecador? Porque Dios es el dador de la ley, es contra Él que hemos pecado, Él es el juez y solo Él puede declararte inocente en su presencia. Dios justifica al impío. En segundo lugar, es una declaración totalmente veraz y genuina. Hermanos, aquí no estamos hablando de un simple vocabulario teológico. La palabra justificación no es una bonita palabra de la Biblia. Aquí estamos hablando de un veredicto real, genuino. Un veredicto que ha sido declarado por un Dios a quien la Biblia llama el Dios de verdad. Aquel que no puede violar su propia ley es el que declara inocente al pecador al imputarle la justicia de Cristo. Es Él quien declara inocente al pecador. Y esta declaración es completamente veraz y genuina. Romanos capítulo 8 otra vez. Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y Pablo concluye que pues diremos a esto, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y ahora pregunta Pablo, ¿quién se atreverá a acusar a los escogidos de Dios si es Dios el que justifica? ¿Quién puede apelar a esa sentencia divina? ¿Quién? ¿Quién? Si es Dios el que justifica. Y la tercera conclusión que podemos extraer de nuestra verdad teológica de esta mañana es de una enorme bendición y de consuelo para el pueblo de Dios. Hermanos, los que han sido justificados por Dios, oigan esto, por cuanto es Dios quien justifica a aquellos que han pecado contra Él, debemos entender que estamos ahora viviendo en el reino de la gracia y bajo la sombra de su misericordia. Estamos viviendo ahora en el reino de la gracia y bajo la sombra de su misericordia. Dice el apóstol Pablo, Dios es el que justifica y para ello no escatimó a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Hermanos, piensen por un momento que el hombre pecador, se encuentra en este momento, como diría Jonathan Edwards, en las manos de un Dios airado. Amigo, óyeme bien, lo único que impide que tu alma, que tu corazón deje de latir en esta mañana y caigas en el infierno por toda la eternidad, lo único que impide eso es la mano de Dios. Estás en las manos de Dios y Él está impidiendo que caigas en el infierno esta mañana. Pero ¿sabes una cosa? Ese Dios en la mano del cual estás está airado contra ti en todo momento. Nada impide que en cualquier segundo tome la decisión de dejarte caer en el infierno por la eternidad. Pero aún así, aunque el pecador está en las manos de un Dios airado, dice la Biblia que ese Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. La gracia común de Dios arropa a todo hombre, hasta los impíos y pecadores. ¿Cuánto más, hermanos, Él no dispensará su gracia sobre aquel que ha sido perdonado y aceptado en su presencia? ¿Cuánto más no dispensará Dios su gracia sobre aquellos que han sido perdonados y aceptados en su presencia?
Ese Dios contra el cual yo he pecado me ha aceptado como justo en su presencia. Él me ha declarado inocente y por tanto nada puede impedir que su gracia y su misericordia sea derramada en nuestras vidas. Nada, absolutamente nada. Dios justifica al impío. Cristo pudo decir de aquel hombre publicano, volvió a su casa justificado. Una declaración que vino directamente de la corte divina, dada por el juez justo, una declaración que no puede ser anulada y que nadie puede apelar. El publicano descendió a su casa justificado. Yo te pregunto, amigo, en esta mañana, ¿volverás a tu casa justificado como el publicano? ¿O regresarás por tu orgullo y por tu soberbia con la ira de Dios morando sobre ti? Si no tienes base bíblica para estar seguro de que Dios ha hecho por ti lo mismo que hizo por el publicano, amigo, huye a Cristo, porque Él es nuestra única ciudad de refugio. Cristo es el Salvador de los hombres. Pide a Dios que te ayude a comprender la magnitud de tu pecado y de tu rebelión contra Él, y que te ayude a comprender que no existe ninguna esperanza que te pueda dar, nada que sea fuera de Dios mismo. Amigo, óyeme bien, no tienes ninguna esperanza, nada, absolutamente nada, ni tu religión, ni tus buenas obras, nada. Si no puedes estar seguro en este momento de que Dios, en su augusto tribunal, te ha declarado justo en su presencia, huye a Cristo, porque Él es la única ciudad de refugio para el pecador. Y pide a Dios que tenga misericordia de ti y te haga entender la verdad de su palabra. Vamos a orar. Oh Señor Todopoderoso que estás en los cielos, cuánta bondad hay en ti. Padre, gracias porque en el pecador no hay nada, nada que pueda hacerlo acepto en tu presencia. Pero tú has decidido cargar en su cuenta la justicia de nuestro precioso Salvador. Oh Señor Todopoderoso, redarguye de pecado en esta mañana algunos que están sin Cristo. Por tu misericordia, oh Dios, revélale la condición de su corazón. Revélale su perdición y su condenación futura. Revélales, oh Señor, que ellos están en tus manos y que tu ira está sobre ellos cada mañana y cada noche. Oh Dios, muestra en esta mañana que tu brazo no se ha cortado para salvar. Y trae a algunos humillados a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te pedimos esto. Amén.